Cultura es toda manifestación humana, pasada y presente. Es el conjunto de conocimientos, tradiciones y costumbres compartidas por una determinada sociedad o grupo social. Es el conjunto de actitudes, acciones, costumbres y los valores opuestos a los principios de la cultura dominante. Un ejemplo de aquellos son los movimientos sociales y culturales para cambiar el sistema y ser tenidos en cuenta. Las tribus urbanas son grupos de personas, por lo general adolescentes, que se reúnen por voluntad propia, optando una cultura diferente a lo impuesto por la sociedad adulta, identificándose y compartiendo gustos en la música, vestimenta e ideología. Hippies se oponían a las guerras, tenían un amplio concepto del amor, vestían ropa poco ajustas y de muchos colores y usaban ampliamente los símbolos de amor y paz. Punks, generalmente asociado a la música punk, rock, que se caracteriza por su discurso de desafío y desprecio hacia las normas y conductas sociales establecidas, adoptando ropas, peinados y maquillaje irreverente y agresivo en forma de protesta. Emos, jóvenes conocidos por su vestimenta siempre oscura, maquillaje oscuro, aspecto delgado y ligeramente afeminados, escuchar música emocional y por cubrir la mitad de su rostro con un mechón de cabello. Elementos que me constituyen como ser humano. ¿Qué es el ser humano? Individuo con alma y espíritu cuya mente funciona de manera racional, tiene conciencia de sí mismo, capacidad para reflexionar sobre su pasado, presente y futuro. Razón. Es que el ser humano posee las virtudes de cuestionar, conocer y verificar conceptos o debatirlos, e inferir o inducir conceptos distintos a los ya dominados. Seguimiento, emociones. Los sentimientos son una forma especial de reflejar la realidad, reflejan la relación entre sí, también entre ellos y el mundo objetivo. Las emociones son un proceso que se actúa cuando un organismo encuentra un cierto peligro, amenaza o desequilibrio para colocar recursos que pueden utilizarse para controlar la situación. Relación mente-cuerpo. Se entiende aquella problemática filosófica que aluda a la naturaleza del vínculo entre la mente y cuerpo humano, así como intentar determinar cuál de esos elementos es el predominante en la relación. Identidad personal. Es la identidad única de una persona a lo largo del tiempo. Tiene que ver con cómo una es capaz de identificar a una sola persona durante un intervalo de tiempo. Personalidad. Es un conjunto concatenado de rasgos y particularidades internas del hombre a través de los cuales se refractan todos los influjos exteriores. Este concepto igual puede definirse como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona. Sociedad. Es un grupo de seres que viven de una manera organizada, supone la convivencia y actitud conjunta de los individuos de manera organizada y ordenada. ¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? Si el hombre es malo o bueno por naturaleza, es una pregunta que se han hecho las personas desde que la filosofía nació. Los más realistas o listillos dirán que es malo por naturaleza, mientras que los más dados gipsicios dirán que el hombre es bueno, pero es la sociedad que lo corrompe. Este problema filosófico, sin embargo, no es tan sencillo de abordar como parecía en un primer momento. Tradicionalmente se aborda el dualismo de esta pregunta enfrentando el Maquiavelo con Rousseau. Según se sabe, Maquiavelo en su famoso libro El Príncipe asume que el hombre es una bestia guiado por sus deseos más egoístas, así como por la envidia y el temor. De esta forma, el líder político debe ser capaz de manipular al pueblo a fin de mantenerse en el poder. Por el contrario, Rousseau, uno de los primeros hippies de la historia, nos dice que el ser humano tiene un núcleo de bondad perfecto, pero es la sociedad que lo corrompe los dos. Entonces, pues, en primer lugar, debemos darnos cuenta que el concepto de bien y mal no es algo natural, sino social. Tanto Maquiavelo como Rousseau estaban determinados por la moral cristiana europea de su época para ellos. El concepto de bien y mal está totalmente establecido. El bueno nos dice que los cristianos europeos es aquel que se sacrificaría por el bien de los demás. El malo, por supuesto, sería aquel que solo piensa en sí mismo y en que en dado caso se aprovecha de otras para su propio beneficio. Pero en verdad esto siempre ha sido así. Solía decir que la mayoría de los hombres son malos. Sin embargo, quería dar a entender algo diferente a Maquiavelo. Para Heráclito, que los hombres son los malos porque son ineptos, no porque se quieren aprovechar de los demás. Así
el bien y el mal en la Grecia arcaica no es una cuestión de sacrificarse por los demás o aprovecharse de otros, sino que el malo nos dice que el Heráclito, vías de Prieme, Megara, poetas de la antigua Grecia, es aquel que no ha desarrollado sus habilidades básicas, su capacidad de vencer en la guerra, su capacidad de mandar y su valentía frente al enemigo. Recordemos a Aquiles, para los griegos antiguos no era bueno, era mejor, aunque eso significa matar a otros, porque él era el soldado más capaz y valiente. Diógenes, el cínico también, pensaba que la mayoría de los hombres eran malos. ¿Por qué? Porque se habían alejado de su naturaleza esencial y viviendo dominados por las comodidades de la sociedad. Nietzsche quiso recuperar esta concepción relativa del bien, el mal y el mal, poniendo en cuestión por qué él se sacrifica va a ser bueno y porque el que piensa en sí mismo va a ser malo. Él mismo nos dice el bien y el mal son las armas con la sociedad han dominado a los individuos. Y si vimos la historia en su conjunto, debemos darnos cuenta cómo han variado los conceptos de bueno y malo, de forma que incluso hoy en día se siguen debatiendo en este tema. Por ejemplo, en nuestra sociedad occidental se empieza a ver con buenos ojos la pluralidad de orientaciones sexuales. Muchos jóvenes consideran que el reprimir esta pluralidad es algo malo. En cambio, si nos vamos a países de Medio Oriente o de Europa del Este, lo bueno es reprimirlos porque, según nos dicen, esa pluralidad atenta contra la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar estas paradojas? Habría que considerar que el ser humano en su nacimiento viene estructurado en una forma compleja. El cerebro, el objeto más extraño de todo el universo, resulta que se ha conformado atendiendo a un objetivo: sobrevivir. Sin embargo, dada la infinita multiplicidad de eventos a los que tiene que adaptarse, está posibilitado para una diversidad de impulsos. Es decir, un bebé va a tener impulsos egoístas como llorar sin que le importe si su madre ha dormido o no, como también impulsos prosociales, como el manifestar amor a esa misma madre. Explotadas estas condiciones complejas iniciales, se van modificando conforme vamos creciendo, y el medio social en el que vivimos nos va determinando en gran medida, pues se nos inculca desde muy pequeños de refrenar o modificar nuestros impulsos inmediatos, si al aprender a no orinar nos encima, o sea al aprender a dar las gracias o aprender a apreciar determinados valores, como puede ser la disciplina o la pereza. Incluso en un mismo ambiente social nos inculcan diferentes valores. Así, por ejemplo, la mamá que miente para no ir a trabajar mientras le dice a su hijo que está mal mentir. No solo eso, sino que se ha demostrado que el ser humano puede ir cambiando de valoraciones dependiendo de las circunstancias. Así, por ejemplo, el experimento de Stanford, en la que un grupo de desconocidos fueron puestos en una cárcel, unos como presos y otros como guardias, y en cuestión de días los guardias comenzaron a abusar de su poder. Podríamos pensar que estos guardias eran malas personas desde antes, pero esto no sea compatible con sus antecedentes, pues ellos mostraban ser personas normales sin muestras específicas o anormales de crueldad. Otro experimento, llamado experimento Milgram, pone a las personas a darle electrochoques a otro ser humano y la mayoría llegaba a lastimar a la otra persona si uno de autoridad se le ordenaba. Para concluir, el ser humano tiene ciertos impulsos natos, tanto agresivos como altruistas. Aprendemos en cierta medida a regular estos impulsos, aunque nunca a quitárnoslo por completo, gracias a la educación, de forma que el ser humano no nace ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Hablando más en serio, diría Sartre, el ser humano es lo que hace a sí mismo con lo que hicieron de él, pues nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. El ser humano no es blanco o negro. En todo caso, no te confíes demasiado de cualquiera, ni pienses que todos quieren destruirse mutuamente. ¿Han escuchado hablar de la rueda de color del amor? Arquetipos amatorios. Si no lo han hecho, no los culpo, con un nombre así tampoco les prestaré atención. Pero en una de mis múltiples aventuras en internet me encontré con un estudio sobre esto y para sorpresa mía me resultó bastante interesante. Aunque sí, leer sobre este tema puede resultar un poco aburrido y ahí es donde entro yo. Veamos si puedo hacer esto entretenido. De acuerdo con John Allen Lee, el creador de esta teoría, existen 6 tipos de amor. Número 1, Ludo, el amor como un juego.
Predominan las personas que evitan el compromiso y aunque no pretendan hacer daño alguno para sus parejas, pueden influirse por la diferencia de expectativas sobre la relación. El individuo ve el amor como un gran y emocionante juego, un amor que busca la conquista, incluso puede llegar a tener varias parejas a la vez. Este tipo de amor mantiene la emoción siempre viva, pero por otro lado, las personas que lo prefieren suelen buscar estar en control, lo que las inclina a mentir o manipular a sus parejas. Creo que es bastante obvio. Te vas a mentir si vas a tener varias parejas a la vez, pero gracias por la aclaración. Número 2. Manía, amor obsesivo. Las personas que experimentan este amor generalmente sufren de baja autoestima y buscan sentirse completos, por lo tanto se aferran a sus parejas creando una relación codependencia. Pero por supuesto, siempre puedes superarlo y moverte a una clase de amor distinta. Para esto se recomienda poner límites y encontrar la felicidad como individuo. Esto se puede lograr pasando más tiempo con tu familia, trabajando en tu círculo social o encontrando un pasatiempo. Todas estas actividades ayudan a construir esa independencia. Este tipo de amor es el primero que por lo general demuestran los adolescentes. Número 3. Eros. Amor erótico. El arquetipo Eros siente el amor en la forma de pasión física y emocional, un amor basado en el gozo estético. El estereotipo del amor romántico como aquellas escenas que sus padres no los dejaban ver cuando niños. Es más, que estén viéndolos ahora, tápense los ojos. Este tipo de amor es frecuentemente la etapa inicial de una relación. Número 4. Pragma. Amor duradero. Predomina en el amante que tiene claras sus expectativas en una relación y que desde un enfoque práctico busca cumplirlas. Es un amor conducido por la cabeza, no por el corazón, aunque un poco demostrativo. Uf, este es el mío. El individuo toma en consideración para su pareja cosas como su nivel de educación, creencias religiosas, estatus social y situación financiera. Número 5. Storge. Amor familiar. El primero que experimentarás a lo largo de tu vida, aquel que se forma entre padres e hijos. También deriva para ser conocido como amor compañero, ya que en un ámbito más romántico nace una forma evolucionada de la amistad, en donde el individuo encuentra importante que su pareja presente afinidad de gustos, intereses y nivel de compromiso. Y finalmente, número 6. Agape. Amor desinteresado. De manera romántica predomina en el amante que valora los intereses y las emociones de las personas amadas por encima de las propias. El amor espiritual es un amor casi maternal. De manera más general, es la forma de amor más grande que podemos experimentar. Agape es lo que impulsa lo que llamamos universalmente como amabilidad. Cuando ejercemos el amor desinteresado, somos capaces de perdonar y ver el bien en los demás. Puedes sentir esta clase de amor por extraños, por la naturaleza o incluso por ideas. Te permite ser altruista y generoso con aquellos que necesitan de tu apoyo. Al parecer existen dos tipos más de amor. Filia, el amor a la amistad, que no incluye porque no está considerado dentro de la rueda de color. Como dato curioso, Ludus, Storge y Eros son los tipos primarios de amor, las bases, mientras que Ágape, Mania y Pragma son los tipos secundarios. Es decir, nacen cuando se combinan los atributos de dos tipos primarios.